Bienvenidas, mentes curiosas. ¿Conocéis el mito de Pigmalión y el sesgo cognitivo que lleva su nombre? ¿Será cierto que la opinión que tenéis sobre aquellos que os rodean posee el poder de transformarlos para bien y para mal? Imagina que eres uno de los jefes de una empresa y acaban de incorporarse a tu departamento dos trabajadores nuevos. Uno se llama Luis y te recuerda a un buen amigo de tu adolescencia, al que le encantaba el rock del bueno. El otro empleado se llama Pablo y tiene la misma sonrisa anodina de tu cuñado, a quien consideras un inútil. Antes de que termine este primer día de trabajo, ya te has hecho una idea de lo que puedes esperar de cada uno de ellos. A Luis enseguida empiezas a confiarle trabajos interesantes y de relevancia, de gran responsabilidad. Y cuando se equivoca en algo, le explicas de manera amable y con paciencia dónde ha estado el error y cómo evitar cometerlo en la siguiente ocasión. Con Pablo eres diferente. No esperas nada bueno de él, así que le encargas trabajos más sencillos y apenas le prestas atención, excepto cuando se equivoca. En esos casos, aunque tú no eres de echar broncas, por tu cara y tu tono de voz puede entender perfectamente lo que piensas de su estúpido error. Mientras que Luis se siente confiado en su nuevo puesto, es cada vez más productivo y actúa en la oficina de forma proactiva, proponiendo ideas para mejorar el negocio y con ganas de trabajar y seguir progresando en la empresa en los próximos años. Pablo, en cambio, se siente desmotivado y prefiere guardarse sus ideas, aunque sean tan buenas como las de Luis, porque está convencido de que tú, que eres su jefe, no las vas a apreciar. Llega un momento en el que Pablo tiene una imagen tan mala de sí mismo que deja de esforzarse y se contenta con cumplir su horario en la oficina, sin más. Y ni siquiera se plantea cambiar de empresa, porque se infravalora tanto que piensa que no da para más. Han transcurrido 6 meses desde que Luis y Pablo se incorporaron a la empresa, y en tu fuero interno te vanaglorias de tener un ojo infalible para catalogar a los trabajadores ya desde su primer día en la oficina. Porque sí, tus expectativas sobre Luis y Pablo se han cumplido. ¿Pero realmente ha sido así? ¿Luis era un buen trabajador y Pablo no? ¿O tus expectativas han influido en el rendimiento de ambos trabajadores en la oficina? ¿Alguna vez os habéis sentido como el desfavorecido Pablo? En ese caso, seguro que os interesa saber más acerca del efecto Pigmalión, también conocido con los nombres de profecía autocumplida o efecto Rosenthal. Se trata de un fenómeno que se usa en psicología y pedagogía para referirse a la influencia que pueden ejercer las creencias y las expectativas de una persona en el rendimiento y el comportamiento de otra, ya sea de manera positiva, reforzando su autoestima, o todo lo contrario. Es decir, cómo nos influye la visión que los demás tienen de nosotros. Cuando otros individuos hacen una previsión de nuestro comportamiento futuro, de si, por ejemplo, tendremos éxito en la vida o iremos de fracaso en fracaso, es probable que esas expectativas se terminen cumpliendo, porque lo que opinan los demás sobre nosotros influye mucho en la imagen que tenemos de nosotros mismos. Si a lo largo de los años las personas de tu entorno te han estado diciendo que eres un vago y un irresponsable, aunque no lo seas, es probable que te des por vencido y termines convirtiéndote precisamente en una persona poco reflexiva y holgazana. Por contra, si en todos esos años te han estado diciendo que eres una persona brillante, que conseguirá todo lo que se proponga, es bastante probable que tengas la autoestima alta y te veas a ti mismo como alguien que puede conseguir las metas que se propone, lo que propiciará que luches por ellas y al final consigas tener éxito.
El efecto Pigmalión se puede aplicar no solo en el ámbito laboral, sino también en el social, el educativo y el familiar. Pero empecemos por el principio. ¿De dónde viene ese extraño nombre, Pigmalión? De la mitología griega, de un mito muy popular del que conocemos diversas versiones. Una de las más antiguas la encontramos en la Eneida del poeta romano Virgilio, donde es el rey de Tiro y hermano de Dido. Se cree que el de Pigmalión no fue el nombre de un rey concreto, sino el nombre genérico que servía para nombrar a los soberanos de Chipre. La mayoría de las versiones del mito señalan que se trataba de un rey chipriota que perdió la razón, ya que se enamoró de una estatua de la diosa Venus y la convirtió en su esposa. Sin embargo, la interpretación más famosa de la leyenda es la del poeta romano Ovidio, escrita en su obra Las Metamorfosis, donde se narra que Pigmalión, efectivamente originario de Chipre, era escultor. Según Ovidio, el artista vivía obsesionado con encontrar a la mujer perfecta para convertirla en su esposa. La buscó por todas partes, pero como no lograba dar con una fémina de carne y hueso que respondiera a sus expectativas, en todas encontraba siempre algún defecto, decidió esculpir con sus propias manos estatuas que representaran a su ideal de mujer. Pigmalión, tras un arduo trabajo artístico, logró crear una escultura tan bella y que parecía tan real a ojos de quien la observara, que se enamoró de ella. Tan perfecta era que cuando la tocaba, creía estar tocando la piel de una mujer y no la fría superficie del marfil del que estaba hecha. La besaba, la abrazaba, le contaba su día a día y hasta le hacía regalos desde flores a joyas. Quizás esto os recuerde a una parafilia que en la actualidad podemos encontrar también en nuestra sociedad y que recibe el nombre de agalmatofilia, que consiste en sentir deseo sexual hacia una estatua, un maniquí, una muñeca hinchable. También conocida como estatuofilia, fue descrita por primera vez en el año 1877 por un psiquiatra alemán llamado Richard von Krafft-Ebing, que habló de ella en un caso clínico de un jardinero que sentía fascinación y una gran atracción por una estatua de la Venus de Milo con la que intentó mantener relaciones sexuales. De hecho, la palabra amalgatofilia proviene del término griego agalma, que significa estatua, y filia, amor. Pero volvamos a la historia mitológica de Pigmalión. Aunque vivía junto a aquella estatua perfecta, no podía ser feliz. Seguía sintiendo el peso de la soledad, porque sabía perfectamente que aquella escultura no era una mujer real, y lo que él deseaba era una esposa de carne y hueso. Por esa razón, durante unas festividades que se celebraban en Chipre en honor a Venus, la diosa romana del amor, equivalente a la griega Afrodita, Pigmalión acudió al templo para rogarle a aquella divinidad que le otorgara una esposa igual a la que él había hecho de marfil. Entonces, según el mito contado por Ovidio, la diosa romana de la belleza y el amor, Venus, fue testigo de cómo Pigmalión soñaba que su estatua cobraba vida. Ovidio lo cuenta así. Pigmalión se dirigió a la estatua y al tocarla le dio la sensación de que estaba caliente, que el marfil se ablandaba y que dejando a un lado su dureza, cedía los dedos suavemente, como la cera del monte Imeto se ablanda a los rayos del sol y se deja manejar con los dedos, tomando varias figuras y haciéndose más dócil y blanda con el manejo. Al verlo, Pigmalión se llenó de un gran gozo mezclado de temor, creyendo que se engañaba. Volvió a tocar la estatua otra vez y se cercioró de que era un cuerpo flexible y que las venas daban sus pulsaciones al explorarlas con los dedos. Cuando el rey despertó de aquel sueño,
Venus estaba allí y, conmovida por los sentimientos de aquel hombre por su creación y atendiendo a sus plegarias, le dijo: «Mereces la felicidad, una felicidad que tú mismo has plasmado. Aquí tienes a la reina que has estado buscando. Ámala y defiéndela del mal». Y así la diosa concedió a Pigmalión su deseo de que la estatua, a la que Pigmalión puso por nombre Galatea, cobrara vida. Por fin tenía a su lado a la mujer de sus sueños. El escultor había creído que la estatua estaba viva y efectivamente terminó estándolo. A través de este mito se nos cuenta la capacidad de Pigmalión de moldear la realidad en la que vivía para transformarla en aquella en la que anhelaba vivir. Por cierto, por si os lo estáis preguntando, Pigmalión y Galatea llegaron a procrear una hija llamada Pafo. Quizás algunos hayáis visto el paralelismo entre esta historia, la de un hombre que se enamora de su propia creación, con el clásico del cine estadounidense My Fair Lady, protagonizado en 1964 por Audrey Hepburn y Rex Harrison, en la que el profesor inglés Henry Higgins termina enamorándose de Eliza Doolittle, una chica sin educación que no sabe hablar correctamente, que trabaja como florista ambulante y a la que él termina convirtiendo en una dama de exquisitos modales. Y es que esta película se basa en una obra de teatro titulada Pigmalión, escrita por el dramaturgo irlandés George Bernard Shaw y representada por primera vez en 1913. My Fair Lady tiene mucha relación con el efecto Pigmalión, especialmente en el ámbito educativo, donde los profesores actúan convirtiendo sus expectativas sobre cada uno de sus alumnos en enseñanzas individualizadas que, ya sea de manera positiva o negativa, influyen en el rendimiento de los niños y llevan a los maestros a confirmar sus expectativas iniciales. Os hemos comentado que el efecto Pigmalión también recibe el nombre de efecto Rosenthal. Es así en honor a las investigaciones que llevó a cabo en los años 60 del siglo XX el psicólogo estadounidense de origen alemán Robert Rosenthal, quien llegó a la conclusión de que las expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conducirán los alumnos determinan precisamente las conductas que los profesores esperan. Y es que tendemos a comportarnos y a obtener resultados según las expectativas que los demás tienen de nosotros. En un primer experimento en 1963, Rosenthal, pionero en el estudio de la influencia que tienen las expectativas sobre el rendimiento, pidió a un grupo de estudiantes universitarios que entrenaran a ratas de laboratorio para que éstas aprendieran el recorrido de un laberinto. Se les dijo que algunas de ellas habían sido criadas para comportarse de una manera inteligente, mientras que las otras eran ratas mucho menos capaces. En realidad, no existía tal distinción. Todas las ratas eran iguales. Sin embargo, aquellas a las que los investigadores presuponían más inteligentes cumplieron su objetivo mucho mejor que aquellas a las que se presuponía menos capaces. La única diferencia entre unas y otras eran las expectativas de sus entrenadores, que habían influido de forma inconsciente en el rendimiento que habían tenido los roedores, al haberlos cuidado y alimentado con más esmero. Un par de años después, Rosenthal estudió el efecto Pigmalión en las escuelas, en un experimento llevado a cabo junto a Lenora Jacobson, directora de un colegio público del sur de California. Se llamó Pigmalión en el aula y sus protagonistas fueron alumnos de primaria de entre 7 y 11 años. Nada más empezar el curso, se les dijo a un grupo de profesores que se había sometido a los alumnos a unos test para medir sus capacidades intelectuales y que gracias a los resultados habían detectado que algunos de aquellos niños eran brillantes, con un potencial fuera de lo común, mientras que el resto eran normales.
todo era mentira. Ni se había hecho un test de inteligencia ni había alumnos de altas capacidades en el experimento. Sin embargo, al finalizar el curso, se vio que aquellos niños a los que se había señalado de manera aleatoria como niños con un gran potencial, aumentaron notablemente su rendimiento académico en comparación con el resto de compañeros. ¿Qué ocurrió? ¿Magia? No, no fue magia. Los docentes ofrecieron mayores estímulos a aquellos alumnos que creían que iban a responder a los retos. Les prestaron más atención, les ofrecían más gestos de aprobación como sonrisas. También se mostraron más pacientes con ellos y les concedieron más tiempo para ofrecer sus respuestas, lo que repercutió positivamente en el rendimiento de esos alumnos supuestamente especiales y que curiosamente terminaron destacando. Por si os lo estáis preguntando, aquellos niños nunca supieron que se les consideraba brillantes, porque a los profesores se les había ordenado no advertir a sus alumnos sobre ello. La conclusión de Rosenthal fue que cuando esperamos un comportamiento determinado de alguien, nuestra forma de actuar con esa persona hace más probable que se confirme el comportamiento que esperábamos a priori, que se refrenden nuestras expectativas o temores. Lo que nosotros pensamos sobre las habilidades de un individuo influye en cómo actuamos con ese individuo y a su vez nuestra forma de actuar influye en la visión que tiene esa persona de sí misma, en su autoestima. En definitiva, solemos ser lo que los demás esperan de nosotros que seamos. Si pensamos que el resto del mundo nos ve como un bala perdida, es más probable que terminemos siéndolo. Si creemos que los demás nos ven como una persona generosa, es bastante probable que sigamos el camino del altruismo. Por ello es tan importante en todos los ámbitos de la vida potenciar la autoestima de las personas y especialmente en el caso de los niños en el ámbito escolar y en casa también. Debemos recordar a nuestros pequeños, siempre siendo realistas, sus puntos fuertes, sus talentos, las cosas que hacen bien, valorar su esfuerzo para que ganen confianza en sí mismos y tengan una mayor autoestima. No criticar los fallos que han cometido, sino verlos como una oportunidad de aprendizaje y evitar las comparaciones con otros niños, sobre todo si en esa comparación van a salir perjudicados. Las investigaciones de Rosenthal también influyeron en cómo se realizaban las investigaciones con fármacos, porque demostró que no solo era necesario que los pacientes no supieran si tomaban placebo o el medicamento de turno, sino que los médicos que llevaban a cabo esos estudios tampoco debían saberlo para que sus expectativas no influyeran en los pacientes. Así, en un ensayo doble ciego, únicamente quien suministra el medicamento sabe si es placebo o medicina, pero los médicos, el personal de enfermería y por supuesto el paciente no disponen de esa información. El objetivo es no influir en los resultados del estudio, ensayo clínico o experimento. Cuando las expectativas, ya sean altas o bajas, de un individuo sobre sí mismo son las que producen cambios en esa persona, en lugar de llamarse efecto Pigmalión, recibe el nombre de efecto Galatea, en referencia a la estatua esculpida por Pigmalión. Si estamos convencidos de nuestra capacidad para lograr objetivos en la vida, será mucho más probable que los consigamos. Por contra, si nos sentimos inseguros, se incrementan mucho las probabilidades de que no tengamos éxito. Volviendo a los niños, si nos preocupamos de que tengan un efecto Pigmalión positivo, eso hará que desarrollen un efecto Galatea por el que creerán en sí mismos y en su capacidad para tener éxito. También debemos tener especial cuidado con el efecto Dunning-Kruger, que es la tendencia de las personas con baja habilidad en un área específica a realizar autoevaluaciones demasiado positivas de sus propias aptitudes porque las sobrevaloran y además son incapaces de reconocer la habilidad de los demás.
Vamos, que se creen mucho más competentes que el resto del mundo cuando no lo son. Este tipo de sesgo cognitivo puede llevarte, por ejemplo, a elegir una carrera para la que no eres apto. El efecto Dunning-Kruger también hace referencia al caso contrario, a personas de alto rendimiento que tienden a subestimar sus habilidades en relación con las de los demás, es decir, que son mucho más competentes de lo que ellos piensan en comparación con el resto de las personas. ¿Y por qué les ocurre eso? Porque juzgan las habilidades de los otros de forma demasiado positiva. ¿Y vosotros? ¿Qué opináis del efecto Pigmalión? ¿Lo habéis experimentado alguna vez? Me gustaría que nos lo contarais abajo en los comentarios. Y si queréis conocer más historias interesantes, suscribíos a nuestro canal. Muchas gracias por estar ahí, mentes curiosas. Nos vemos en el siguiente vídeo.